Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por acompañarme nuevamente en este espacio. La semana pasada hablamos de dignificar la política, de bajarle un poquito a los insultos y de tratar de impulsar más el diálogo y el respeto entre los ciudadanos, el gobierno y los servidores públicos para llegar a las coincidencias y tener un mejor futuro para nuestro país. Hoy creo que es importante conocer también la función de uno de los poderes más importantes en el país, el poder legislativo y en específico los diputados locales del estado de Veracruz. Primero, tenemos que reconocer la falta de educación cívica que existe en nuestro país. La mayoría de las personas les preguntas cuál es la función de un diputado y la verdad es que tiene la percepción equivocada de lo que es un diputado. Si nos vamos a cualquier parte del estado de Veracruz y que podamos preguntar a la sociedad en general cómo funciona el estado mexicano, la mayoría lo va a desconocer. Desconoce que vivimos en un estado mexicano donde hay una separación de poderes y existe el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, que además hacen un contrapeso entre ellos para que ninguno se pase de la raya con el ciudadano y entonces esté el otro para detenerlo. Y ese contrapeso es importante para el sistema político y sobre todo importante para cuidar el interés de los ciudadanos. Pero enfocándonos al poder legislativo, a mí me ha pasado muchísimas veces de personas que me han preguntado si puedo hacer una gestión o esta acción porque desconocen cuál es el funcionamiento de un Congreso local y en específico de un diputado local. Entonces, ahí se centra un gran error, un gran problema en la sociedad y en la parte de denigrar la política, donde desde como ciudadano no sabemos exactamente a quién exigir. Les voy a poner un ejemplo concreto. Yo no le puedo ir a reclamar al panadero por cómo están saliendo las tortillas de la tortillería de la esquina, ni le puedo ir a reclamar a la señora de las tortillas por cómo me está dando el pan el panadero. Eso es ilógico, es absurdo, pero en la política suele pasar. Muchas veces va un diputado local a la colonia y le pide la pavimentación o el drenaje o un alumbrado público. Sin embargo, un diputado local no tiene esa función. Vamos a explicar cuál es la función de un diputado local. Un diputado local se dedica principalmente a tres cosas. La primera es legislar. La segunda, fiscalizar los recursos públicos para que se ejecuten de manera correcta. Y la tercera es representante de los ciudadanos, ser la voz de los ciudadanos. Pero estas, ¿cuál es el impacto que tienen en la vida del día a día del ciudadano? Porque si nosotros vamos y le preguntamos, la percepción de la sociedad hacia los diputados es de que no hacen absolutamente nada, que estar en el Congreso, 50 diputados reunidos en cada sesión, aprobando leyes, no ayuda en mucho a la problema que tiene, al problema que pueda tener el ciudadano en su colonia. Sin embargo, están totalmente equivocados. El trabajo de un servidor público, en especial del diputado local, es importantísimo para la vida diaria que llevamos como ciudadanos en nuestros hogares, en nuestras colonias y en nuestros municipios. En la parte de legislar, mucha gente se ha de preguntar y, bueno, apruebas una ley, modificas una ley y eso, pues, ¿qué representa para mí? Les voy a poner dos ejemplos. Si no existiera un código civil que se estuviera reformando de manera permanente, habría muchos intestados, mucha falta de certeza jurídica en la identidad de las personas, porque no tendríamos una ley que garantizara el patrimonio de las personas. O un caso todavía más sencillo. Si no existiera un código penal que castigara a las personas que entran a las casas que no son suyas a sustraer cosas que no son suyas, es decir, robar, pues entonces cualquier persona haría lo que fuera y viviéramos en una anarquía. Pero esas son leyes. Tanto el Código Civil como el Código Penal son leyes que garantizan la armonía del vivir diario de los ciudadanos. Y una de las funciones, como yo les decía, de un diputado es legislar, que es crear leyes, modificar las que ya están o derogar las que ya no sirven. Y en esa modificación o en esa creación se pueden crear demasiadas leyes importantes y en beneficio de las personas. Voy a poner un ejemplo. Hace un año se modificó una ley, la ley de aguas,
que calcula las tarifas del agua a los consumidores. Los diputados presentamos una iniciativa para disminuir la tarifa a las personas más vulnerables. En este caso, a jubilados, a pensionados, a personas con discapacidad, y hoy en la ley establece la garantía de que ellos puedan tener subsidios hasta del 50% en el cobro del agua. Y ahí está reflejado también en el bolsillo de un gran sector de los ciudadanos aquí en Veracruz. Y así como ellos, pudiéramos enumerar muchísimas y muchísimas leyes, pero hay que entender cuál es la función precisamente de un diputado. En la segunda función que les había comentado, la función de fiscalizar, uno de los temas principales es revisar que los ayuntamientos puedan gastar el dinero de manera correcta, estar supervisando, fiscalizando. Ese es nuestro trabajo, estar ahí viendo y viendo y viendo dónde se está gastando el dinero de los ciudadanos en cada uno de los municipios. Cada año tenemos que revisar las cuentas públicas y aprobarlas o no. Si nosotros no aprobamos una cuenta pública, esta misma se va y se da parte a la Fiscalía para generar, pues obviamente, los delitos correspondientes hacia los funcionarios que malgastaron el dinero que no es de ellos, que es de los veracruzanos. Y por último, el de la representación. Tenemos también voz, para alzar la voz, para criticar, para poder, sin llegar al insulto, con el respeto, como lo he dicho, para poder señalar lo que está mal, para poder hablar y dialogar e intervenir por los ciudadanos que representamos y poder exigir a las autoridades correspondientes que hagan su trabajo. El proceso legislativo, técnicamente el ciudadano no lo tiene que conocer, existe un proceso legislativo, existe un reglamento orgánico, sin embargo lo que el ciudadano sí debe de conocer es para qué trabaja el diputado. Es bien importante tener eso. Un diputado legisla, fiscaliza y es la voz y representación de los ciudadanos. Es bien importante poder aclarar eso porque muchas de las veces, insisto, funcionarios van a las colonias y se solicitan cosas en acciones que no tienen. Más adelante, en próximos videoblogs, vamos a hablar de las funciones del ayuntamiento, por ejemplo, o del gobierno del estado, o vamos a hablar de temas en específicos que le interesan a la sociedad, pero era importante para mí hoy platicar exclusivamente sobre la función del Congreso local, y en este caso del diputado local, que es el cargo que ostento, porque sí necesitamos hablar de frente con los ciudadanos, decirles, esta no es mi función, esta sí es mi función, porque muchas veces, muchos diputados, por simplemente quedar bien, así no te preocupes, yo te resuelvo, no te preocupes, llámame, no te preocupes, lo hacemos. No, también por eso se ha ganado descrédito el sector público. También por eso los diputados hoy tienen una mala reputación, por mentir, por engañar. Tenemos que llegar y tenemos que ser claros, tenemos que generar herramientas de participación, de diálogo con la gente, para escuchar los problemas, llegar al Congreso del Estado, proponer soluciones, pero a través de las leyes, a través de la creación, modificación o derogación de las mismas. No prometiendo que vas a ir a pavimentar una calle o que vas a ir a arreglar el drenaje, no, prometiendo que vamos a pelear por el presupuesto, porque también una de las funciones claras de los diputados en materia de legislar, en este caso decretos, es aprobar la ley de ingresos que tienen el Estado y los municipios año con año. Y ahí sí podemos pelear por el presupuesto para la educación, por el presupuesto para la seguridad, por el presupuesto para el campo, y ahí sí podemos hacerlo. Pero las acciones a la hora de ejecutarlas, precisamente, ahí está el nombre, es ejecutarlas, es el poder ejecutivo, tanto municipal como estatal o federal, los que deben de encargarse de esas funciones. Los servicios básicos en las colonias es facultad y obligación de las autoridades municipales. Los diputados nos encargamos de escuchar y ser la voz del pueblo para escuchar sus problemas y proponer soluciones a través de las leyes. Eso es algo que tenía que compartir con ustedes para poder entonces ahora abordar desde el punto de vista de un diputado local la problemática que tenemos en nuestro estado y en nuestra querida Jalapa. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima semana.